Bienvenidos, bienvenidas. Hoy quería presentaros un nuevo ciclo que empezamos de entrevistas que hemos llamado Conversaciones con Corazón. Es un ciclo que forma parte del proyecto Despertar. Me voy a presentar, soy Sandra García Sánchez Beato, soy psicoterapeuta y soy meditadora, y llevo bastante tiempo de alguna manera recorriendo estos dos caminos paralelos de la psicología y la práctica de la meditación, porque creo que son complementarios y que de alguna manera nos ayudan a recorrer un camino de introspección y de desarrollo personal muy interesante. Dentro del proyecto Despertar organizamos cursos, actividades, charlas, y uno de estos nuevos proyectos es este, que tiene que ver con conversaciones con corazón, porque van más allá de una conversación formal, en la que quiero traeros aquí a personas que tienen que ver con el mundo de las humanidades y con el mundo de la espiritualidad. Creo que son dos sectores interesantes de explorar, con personas que llevan trabajando, que de alguna forma incorporan en su trayectoria profesional esa parte personal de esa búsqueda que va un poco más allá de lo habitual, sino que de alguna forma quieren incorporar un sentido de la vida o de la manera en que trabajan o que comparten su profesión, teniendo en cuenta como otros valores, otras perspectivas, una nueva visión. Y en este ciclo de conferencias invitaremos a personas relacionadas, como os digo, pues con humanidades, que pueden ser médicos, profesionales de la psicología, profesores, maestros, diferentes personajes o diferentes personas que trabajan en estos ámbitos, y también dentro del ámbito espiritual. Traemos aquí a maestros espirituales relacionados con las diferentes tradiciones contemplativas, como puede ser el budismo, el cristianismo, el budismo zen, u otros ámbitos relacionados con la espiritualidad que pueden ser interesantes de explorar de la mano de gente que lleva recorriendo durante un largo tiempo estos senderos, ¿no? Estos caminos. Hoy tenemos a una persona, peculiar, interesante. Vamos a darle paso. Se llama José. Bienvenido, José. Hoy tenemos aquí a José Moreno. Bienvenido, muchas gracias por participar en este ciclo de conversaciones o de encuentros, Conversaciones con Corazón. Voy a hacer una pequeña gran presentación de José Moreno. José Moreno es un psicólogo, es psicoterapeuta humanista integrativo. Esto es importante porque él tiene una capacidad de integrar muchas facetas y muchos aspectos interesantes del ser humano, ¿no? Trabaja en Adara Psicología, es compañero, trabaja como psicólogo, atiende a todo tipo de pacientes, y está especializado porque trabajó durante unos años y además creó él un servicio que se ofreció desde la Comunidad de Madrid, que era un servicio para, a ver que lo diga bien, adicciones tecnológicas. Creo que estamos en un momento muy complejo con este tipo de las nuevas tecnologías y realmente hay problemas con esto. Ahora le preguntaremos y nos comentará. También ha trabajado en centros de servicios sociales atendiendo a familias, adolescentes en riesgo, ha dado formaciones para adolescentes infractores. Tiene un bagaje con aspectos complejos de la personalidad, trabaja con trauma también, con familias de padres que adoptan a niños o adolescentes y toda la complejidad que eso trae. Así que creo que es una aportación interesante de que nos puede compartir toda su visión del espectro que él tiene amplio de las familias y de cómo podemos trabajar en terapia. Bienvenido, José, ¿cómo estás? Gracias, Sandra. Bien, aquí contigo. Acompañándonos en este espacio. Acompañándonos, compartiendo experiencias, saberes y dudas también. De todo, que es lo que nos surge a todos en cualquier momento de nuestra existencia. Pues mira, estas charlas que iniciamos hoy versan un poco por ofrecer a las personas que nos puedan escuchar o que sean curiosas, ¿no? Pues por compartir cuál es la visión de personas pues, como tú, que de alguna manera, de alguna forma crean un espacio personal
en el que se involucran a través de su trabajo, pero que aportan una visión un poco diferente, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos compartieras un poco esa parte de tu corazón que andará por ahí, que probablemente se coloque cuando tú trabajas con familias en sesiones, con adolescentes, con niños. ¿Qué parte de ti más tuya se pone ahí cuando tú estás en una sesión? ¿Qué es lo que podría definir la manera en que tú trabajas o la manera en que tú entiendes tu profesión? Porque creo que hay muchas maneras de trabajar, ¿no? Podemos trabajar de una forma, bueno, como automatizada, ¿no? Tengo que trabajar, me sirve para mi pensión alimentaria, ¿no? Para generar una serie de ingresos para mis gastos, pero podemos trabajar con alma, ¿no? Como con sentido, algo de manera que dé sentido a nuestra vida. Y me gustaría saber cómo das sentido tú a tu vida a través de tu trabajo como psicólogo. ¿Qué nos puedes contar, compartir desde ahí? Bueno, a ver, para mí he tenido la suerte, la fortuna y la gracia de poder dedicarme y de poder trabajar de aquello que me gustaba, de aquello que me interesaba y me inspiraba desde que era pequeño. Y bueno, el hecho de poder poner, de que el trabajo, un contexto que actualmente tiene tantas características, no siempre amables o sencillas, el poder trabajar de algo que tiene sentido para ti, que te llena, que es lo que has querido. Y bueno, cuando uno empieza en esto de la psicología, que empiezas cuando yo hice Boop y Co, ahí ya tenía claro que quería dedicarme a esto. Luego estudias la carrera y luego poco a poco, cuando sigues formándote, sigues estudiando, me parece que nuestro trabajo requiere una formación continua, no solo a nivel teórico, sino también vivencial, experiencial. Hace poco hablaba de lo relevante y yo diría fundamental que es para poder acompañar a otros y a otras en su propio proceso de crecimiento personal, en ese proceso de descubrir quiénes somos realmente, cuál es nuestra esencia, de descubrir qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos y podemos hacer en la parte que depende de nosotros para acercarnos a esas intenciones o esos deseos, la importancia también de hacer ese proceso, el propio psicólogo o psicóloga, la importancia de tener un proceso también de crecimiento personal, de hacer ese camino para poder acompañar a otros en esa misma experiencia. A mí hay una parte de mí que me resuena mucho con mi trabajo, que es como ese espacio y ese lugar de respeto, incluso de considerar el espacio terapéutico como un lugar sagrado donde acompañas a la persona en una relación terapéutica en ese proceso de autodescubrimiento. Para mí una persona que va a terapia es una persona que está dispuesta a ver sus sombras, a ver la parte que depende de sí misma o de sí mismo que quizás no esté funcionando en su presente, y que una persona quiera asumir su parte de responsabilidad y hacer este camino, que bajo mi punto de vista es solo para valientes, porque hay que tener mucho coraje como para poder entrar en esos senderos de luz y de oscuridad dentro de uno. Poder estar ahí y poder acompañar eso me sale como muchísimo respeto hacia la persona que se atreve a hacer ese camino. Qué interesante, me han venido dos cosas de las que estabas comentando que me parecen, bueno, como me han resonado, ¿no? El espacio, eso que has dicho tú, ¿no? Como crear ese espacio. Y me viene un poco esa parte de cuántas veces no nos damos espacio nosotros a nosotros mismos, ¿no? O sea, como que entramos como en una especie de locura donde nos dejamos arrasar por todo lo externo, por el ruido, por el ajetreo, y no hay espacio ni siquiera para conectar con nosotros, ¿no? Y es verdad, muy bonito lo que tú dices y estoy de acuerdo. A veces hay como un error
de visión de la gente que va al psicólogo es gente débil que no sabe resolver sus problemas por sí mismo, ¿no? Y por supuesto estoy de acuerdo contigo, es todo lo contrario, ¿no? Hay que ser muy valiente para enfrentarse con esas sombras, ¿no? Totalmente. Muy valiente y tener mucho coraje y atrevimiento. Me parece casi temerario iniciar un terapéutico. Pues estoy de acuerdo, ¿eh? Luego, Que, sí. porque Y luego también esto que comentas del espacio, tan necesario, tan importante, ¿no? A veces en la rutina, en la cultura, la sociedad también que vivimos, que tiene un ritmo frenético, actualmente con la tecnología también, que inserta tanta velocidad, tanta rapidez, tantos estímulos. De repente ahí podemos entrar como en mecanicismos o en automatismos, en formas de comportarnos o formas de reaccionar muchas veces automáticas, donde no siempre nos damos esa posibilidad, nos damos ese espacio a través del cual podemos como parar y elegir y decidir de una manera consciente cómo queremos, eh, cómo queremos ser, cómo queremos comportarnos y también cómo queremos reaccionar ante las cosas que suceden a nuestro alrededor. Pues mira, recogiendo esto, sí me gustaría tu opinión, porque es verdad que vivimos en un mundo que hay exceso de información. Yo creo que es exceso, además sin filtro. O sea, yo a veces veo a mi hijo adolescente que ve unas cosas en YouTube y yo le digo, Dios mío, pero claro, ¿cómo controlas eso? Es muy difícil, ¿no? Pero me gustaría tu opinión sobre cómo podríamos, o cuáles serían las claves, o la hoja de ruta, o el camino que nos pudiera llevar a hacer un buen uso de estas tecnologías que por un lado, oye, nos permiten estar aquí en este encuentro, ¿no? De una forma cómoda y trasladarlo a miles de personas que puedan estar en otros países y que puedan ver algo que puede ser interesante. Pero claro, tienes esa doble cara, ¿no? ¿Cuál sería como tu visión o qué podrías aportarnos como, ¿no? Esto, ¿cómo podríamos hacer ese buen uso de estas tecnologías? Para que fuera más una herramienta a favor, ¿no? Y no que nos traiga como esto que dices tú, ¿no? Esta automatización, todo esto que nos trae tanta confusión, ¿no? Mm. A ver, bajo mi punto de vista, la tecnología es un yin-yang, donde tiene su lado constructivo y bien su lado destructivo. La tecnología es un instrumento muy poderoso, muy poderoso. Y como tal, se pueden construir cosas increíbles, como por ejemplo encuentros, salud, historia, conectar, bueno, son muchos los beneficios, pero al mismo nivel también están los riesgos. También de ese poder, como cualquier poder, se puede usar y se puede gestionar de muchas formas. Y esta es una palabra clave, la gestión. O sea, la tecnología no es ni constructiva ni destructiva. Lo que puede ser así es la gestión que hacemos con ella. Y de ahí esa hoja de ruta, sí, bueno, depende por supuesto también de las vivencias que haya tenido como cada persona y cada familia. Antes has comentado la experiencia que pude tener en el Centro de Adicciones Tecnológicas y ahí teníamos era un centro de atención a adolescentes y tuvimos la posibilidad, nos dieron la posibilidad de intervenir como considerásemos que fuese la manera más útil, más eficaz, y para nosotros era fundamental el trabajo con todos los miembros de la familia. Entonces ahí como dentro de esa hoja de ruta está incluido ese ingrediente de que todos tenemos una responsabilidad de cara a cómo la utilizamos o a cómo lo gestionamos. Obviamente en las familias también los papás y las mamás son figuras de autoridad y eso significa que son modelos y hacen ejemplo para los hijos y las hijas de cómo se utiliza la tecnología. Otro ingrediente también es que a ver, la tecnología brinda muchas posibilidades, pero hay un momento, puede haber un momento donde la realidad virtual, por decirlo de alguna forma, empieza como a comer demasiado espacio a la realidad. Y la salud y la realidad están directamente relacionadas. La salud mental, la salud física, emocional, mental,
y comportamental tiene mucho que ver con una conexión con la realidad. Y a veces la tecnología ahí, esa gestión que hacemos, a veces esa línea empieza a difuminarse. Entonces, bueno, ahí la tecnología se puede usar perfectamente, pero sí también viendo cómo estamos, ¿no? Cómo estamos en el mundo real y sin perder muchas veces esa atención o esa conciencia sobre lo que nos pasa. Muchas veces la tecnología a veces también nos sirve de refugio, como para poder, ofrece infinitos mundos, infinitas posibilidades, infinitos hasta personajes. En la tecnología podemos ser hoy en día como y de la manera que queramos. Sin embargo, insisto, la salud tiene que ver con la realidad y ahí es importante ver cómo estamos y también cómo estamos transitando ese mundo de lo real, ¿no? Con todo lo que conlleva ese tránsito. Con esto que acabas de aportar de la realidad, ¿no? De cómo a veces las tecnologías nos sacan de la realidad, ¿cómo ves tú la evolución de los adolescentes, sobre todo, ¿no? Especialmente por los niños todavía quizá no interactúan tanto, pero si tú sientes que ha habido una evolución o está habiendo un cambio en la manera en que los adolescentes se relacionan por estas posibilidades que hay de las tecnologías, ¿no? Si está cambiando la manera en que se relaciona y en la manera en que se relacionan con la realidad, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuál es el punto de vista? Sí, a ver, yo pienso que está habiendo un cambio, pero un cambio de paradigma a nivel global. O sea, creo que el uso que estamos haciendo de la tecnología y cómo la gestionamos, insisto, está afectando a cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, tanto con los demás como también con nosotros mismos. Y está habiendo un proceso de transformación muy significativo. Diría que está cambiando la forma de relacionarnos a nivel cultural, en todas las etapas evolutivas del humano. Uh-huh. Sí es cierto que los adolescentes, como tú dices, efectivamente son especialmente vulnerables. ¿Por qué? Porque se encuentran precisamente en ese momento evolutivo de soltar, de salir, de poner un poquito de distancia con su sistema de origen, con su familia de origen y entrar al mundo y entrar a la vida, con lo cual a la vida fuera de casa, para poder así realizarse a sí mismos, entrar, estar en ese proceso de búsqueda de identidad, de quiénes somos, y para eso necesitamos tomar distancia de dónde venimos y vivir un poquito fuera, y vivir fuera y ver y experimentarme ahí también. De ahí que sean especialmente vulnerables para todo lo que está pasando en la cultura, porque de alguna forma ellos necesitan de esa cultura como para entrar en ese proceso de autorrealización. Con lo cual, si en la cultura está habiendo transformaciones bajo mi punto de vista revolucionarias, o sea, la era que estamos viviendo de la era tecnológica supone una revolución que deja en pañales a la revolución industrial. Está cambiando las formas de hacer prácticamente todo, las formas de relacionarnos, las formas de comunicarnos, las formas de entretenernos, las formas de estudiar, las formas de, en fin, es como, supone como cambios, sí, a todos los niveles. Entonces, bueno, ahí sí es cierto que los adolescentes pueden ser especialmente vulnerables. No solo por eso, sino que también en la adolescencia es una etapa evolutiva donde de repente existe esa necesidad de explorar y de tener experiencias nuevas, de tener sensaciones que nos produzcan emociones intensas. Y ahí también es cierto que todos los estímulos que hay en la tecnología ofrecen como muchas posibilidades también en este sentido, con las consecuencias que tiene, no, insisto, no utilizar la tecnología, sino sería ya cuando estamos hablando más de un abuso o de una dependencia, una adicción, que sería ya algo más severo. Claro, es que es lo que tú dices, o sea, es como un valor nuevo en la ecuación que antes no se tenía, ¿no? Es como un elemento nuevo que hasta que yo creo que aprendamos a manejarlo con más responsabilidad o con más cordura no es fácil, porque es lógico, y además hablamos de los adolescentes, pero los adultos somos los primeros que estamos también ahí, ¿no? Enganchados con el móvil, el ordenador, las redes, o sea que no solamente, lo que pasa es que los adultos, los adolescentes quizá, como tú dices, no son más vulnerables, ¿no? Porque no tienen todavía
Y otra cosa, yo creo que también, o sea, no tienen todavía esa visión y no tienen el bagaje que traemos nosotros de otra manera diferente de vivir. Entonces, claro, ahí se crea como una, ¿no? O sea, todo lo que construyen ahora lo construyen desde ahí. Nosotros tenemos otras experiencias, ¿no? Que también nos ha dado otra Totalmente, visión. totalmente. Y además también sabemos que en la adolescencia el cerebro todavía no ha terminado de construir todas las áreas y todas las capacidades, con lo cual no es lo mismo un cerebro en desarrollo, que se habla que el desarrollo del cerebro ya tiene una estructura básica con la cual puede funcionar de una manera autónoma. Se habla de entre los 21 o 25 años, ya sabemos que esto de las etapas evolutivas no es siempre igual para todos, sino que hay diferentes ritmos de afrontar estas diferentes etapas. Pero claro, no es lo mismo un cerebro construyéndose, haciéndose con la tecnología instaurada en su cotidiano que Eso, sin ella. claro. Eso es una gran diferencia, ¿eh? ¿Y cuál sería tu sugerencia, digámoslo así, ¿no? O tus recomendaciones para, imagínate que esto lo está viendo un padre, una madre, de un adolescente o de un chavalín de 11, 12 años que ya empieza a juguetear con todo esto. ¿Cuál sería como, no sé, no sé, la palabra consejo no me gusta mucho, ¿no? Pero sí como tus orientaciones, ¿no? Como para que nos pueda servir también a los que somos padres. Yo tengo un hijo adolescente bueno, pues en algún momento sí tiro de mis recursos, ¿no? Pero a veces cuando eres madre, los recursos profesionales están en otro lugar también, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué nos recomendarías, ¿no? A las personas que pueden estar escuchando esto? ¿Cómo manejo el iPad? ¿Cómo manejo el móvil de mi hijo? ¿Cómo manejo todo esto que es una constante devorar horas y horas? ¿Cómo haríamos? Okay. A ver, yo diría tres cosas. Lo primero, la complejidad. Es un tema complejo. O sea, estamos en transformaciones a nivel sociocultural, institucional, familiar, individual, en torno al vínculo o a la gestión que hacemos de la tecnología, muy potente. Con lo cual, lo primero es abrirnos a la complejidad, pero no desde la dificultad, sino desde la eficacia. O sea, realmente saber que estamos hablando de un tema importante y de un tema que afecta a todas las áreas, no solo de la persona, sino también de las familias y de la sociedad y la cultura. Lo segundo sería la conciencia. Sería como ser conscientes, con este atrevimiento del que hablábamos al principio, de quien se atreve a emprender este sendero, estos senderos que tú hablabas al principio tan bonito, este sendero de conocerse a uno mismo y de autodescubrirse y de autogestionarse también. La conciencia de atreverse a saber cuáles son las consecuencias. Cuáles son las consecuencias que tiene un uso saludable y cuáles son las consecuencias que tiene un uso disfuncional. Y también saber, tener la conciencia y tener, trabajarse, informarse, prepararse. Con esto de la tecnología hablamos del miedo saludable. Una cosa es el miedo patológico y otra es el miedo saludable. El miedo patológico es el que te paraliza y te deja congelado. Y el miedo saludable es aquel que, gracias a que hay un temor, tomamos medidas. A esto me refiero con la conciencia. ¿Cuáles son esas medidas? Informarnos realmente en qué consiste este uso saludable, en qué consiste el uso patológico y cuáles son las consecuencias de uno y otro. Al menos saber, conocer. Y luego lo tercero sería la amabilidad. Que ya que estamos emprendiendo este camino de atrevernos a saber, atrevernos a conocer y meternos en estos temas, pues esto se puede hacer de una manera más útil, más eficaz y más justa, también bajo mi punto de vista, con amabilidad hacia nosotros, los primeros. O sea, si como papá o como mamá me estoy informando de estos temas y de repente me doy cuenta de que estoy haciendo cosas que funcionan, guay. Y si estoy haciendo cosas que no funcionan, pues guay también, porque me estoy dando cuenta y puedo cambiar. Y esto, hacer este proceso de conciencia, este proceso de ver cómo yo lo estoy haciendo y ver cuáles son los beneficios y los riesgos, hacerlo como desde un lugar de respeto y amabilidad hacia mí mismo, hacia mí misma, considerando los errores como parte del camino, como parte de ese sendero que transitamos. Y Vale, así seguramente podremos también ser amables con los que nos rodean. con nuestros adolescentes, ¿no? Con nuestros hijos. Eso es interesante porque es verdad que tendemos mucho como a la culpabilización, a la estigmatización, ¿no? Porque
o a sentir que no lo hacemos bien o que o a no mirar también, ¿no? O sea, es como, uff, yo, mira, no digo nada, que haga lo que quiera y ya veremos por dónde sale, ¿no? Que tampoco es la manera, claro, porque al final, pues los adolescentes necesitan de la supervisión de los padres, porque aunque están en una época de, ¿no? de autoafirmación, lo hacen frente a los padres, no lo hacen frente, también ante lo externo, ¿no? Por a lo mejor profesores, compañeros. Pero esto es importante, lo de la amabilidad, porque a veces se nos olvida, ¿no? Nos tratamos muy mal a veces, ¿no? Somos muy destructivos. Y sobre todo que muchas veces no nos damos cuenta Ya, de que nos estamos machacando. Y a veces, bueno, pues poner conciencia, y si nos damos cuenta de que nos estamos machacando, pues también amablemente nos damos cuenta, tendremos motivos y tendremos experiencias que han contribuido, que han motivado esa forma de relacionarnos con nosotros mismos. Y bueno, pues nos damos cuenta con amabilidad, con cariño, con respeto, y podemos decidir hacer otra cosa también con nosotros, hacer otra lectura, como por ejemplo no juzgarnos o no culpabilizarnos o no llamarnos malos padres o malas madres, que ni creo que sea real, ni ya. tampoco me parece justo, ni creo que sea útil, ni práctico, ni que sirva, ni que eso vaya a funcionar. Porque si nos machacamos, nos desregulamos. Y si nos desregulamos, cualquier cosa que hagamos no va a ser muy constructiva. Eso es verdad. Además, yo creo, fíjate, cuando dices eso, ¿no? Cuando nos machacamos, nos desregulamos, pero es muy fácil que si yo me machaco y me desregulo, pase a machacar al otro. Y de alguna forma le voy a desregular. Entonces, con lo cual hay un caos ahí familiar, ¿no? Que al final no perdemos el centro. No hay nadie que mantenga un eje, ¿no? Es decir, no, no vamos a poner aquí un poco de visión, ¿no? Esto es importante. Y hablas mucho de la conciencia, de la toma de conciencia, que es un camino, bueno, pues que de alguna forma ha llevado a crear este proyecto, ¿no? Y este tipo de encuentros. Pero sí me gustaría esto, ¿no? Que nos dijeras también cómo es esto para ti, el tema de la toma de conciencia, del ámbito quizá que va más allá de lo material, de esa área como más espiritual. Le ponemos un nombre porque a veces también nos da mucho miedo la palabra espiritual, pero creo que forma parte también de nuestra naturaleza, ¿no? ¿Cómo integras tú esto? ¿Cómo lo ves o cómo lo vives o cómo lo aportas en tu manera de trabajar? ¿Qué importancia tiene para ti esto? Mira, Sandra, para mí la espiritualidad tiene que ver también con algo que es más grande que nosotros, algo que es más amplio que el individuo per se. ¿M? A veces hay mucho estereotipo también en torno a lo espiritual, y no me extraña, teniendo en cuenta también la historia que llevamos a nuestras espaldas. Sin embargo, desde este lugar la espiritualidad tiene que ver con la trascendencia, y la trascendencia tiene que ver con conectar con algo que es más grande que nosotros. Y a veces a mí me ayuda y me conecta con lo trascendente también. Me gustan mucho los documentales sobre el espacio y sobre astronomía y demás. Y a veces cuando veo ahí como el planeta Tierra, así como esa pelota en medio del espacio, para mí eso es trascender, eso es espiritual, porque es la visión, es la imagen visual de que formamos parte de lo mismo, de que lo mismo que hay un sistema interno dentro del individuo, orgánico, a través de los órganos del cuerpo, las venas, los nervios, etcétera. Tenemos ahí, somos un sistema interno físico. También sabemos que emocional y psicológico. También somos un sistema en cuanto a la familia, en cuanto a sistema familiar, que formamos parte de un mismo sistema, formamos parte de un mismo árbol genealógico, que podríamos decir. También formamos parte de un sistema que es un poquito más amplio, que es más cultural, más de sociedad, más del entorno que te rodea. Y también hay un sistema más amplio, ¿no? Que es el planeta. Y así podemos ir a una visión más macrocósmica o cosmológica, podríamos decir. Para mí es trascender también, también. Y tener esa visión de que formamos parte de algo más grande, también de alguna forma nos invita
a entrar en procesos de sanación muy potentes, a ver que no somos un individuo aislado dentro de una cultura, sociedad o familia con la que podemos estar más o menos de acuerdo, sino que hay una parte que forma parte de todo eso, no solo que forma parte de todo eso, sino que lo construye también con lo que hace, con lo que piensa y con lo que de alguna forma podríamos decir que irradia hacia afuera. Interesante, ahí comparto, ¿no? Me gusta lo que comentas porque creo que es verdad, es como que somos como una humanidad compartida, ¿no? En un microuniverso, pero que formamos parte de algo mucho más grande, ¿no? Y es interesante esto porque yo creo que también facilita, como tú dices, ¿no? Cuando tú ves a tu paciente a lo mejor delante, como ves, que ves, ¿no? No solamente ves a un chaval o a una madre o un padre, ¿no? Como que tienes una visión mucho más amplia de lo que trae esa persona, ¿no? Ujú. Sí. Eso es Bueno, a mí interesante. cuando veo a la persona delante, lo que veo es un ser temerario que se está atreviendo a entrar, como decía la mitología, en el Hades, en el inframundo, y atreverse a confrontar, afrontar y aliarse con sus fantasmas y demonios internos. Veo lo mismo que veo cuando me veo a mí también, cuando tengo esa mirada más amable también conmigo, a personas que hacen todo lo posible por amar y ser amados. Sí, estamos aquí dentro de una experiencia que es bastante compleja y ahí estamos, experimentando y haciendo lo que hacemos. Bueno, pues muchas gracias, José. No sé si te gustaría contarnos algo más, aportar alguna visión que para ti sea significativa o que dé especialmente sentido a tu vida. Aparte, nos has compartido muchas cosas interesantes sobre las familias, sobre la visión de la cosmología, sobre el tema de las adicciones que tan importantes en nuestros días, sobre tratarnos con amabilidad, ocupar ese espacio, ¿no? Y respetarnos, pues nuestros procesos también, ¿no? Como tú dices, entrar en ese inframundo que necesita su coraje. Y no sé si te apetece compartir alguna cosa más o decir algo más así particular. Pues nada más, darte las gracias por esta invitación y por poner al servicio también tu curro, tu trabajo y tu presencia para que esta información pueda llegar a quien quiera recibirla, resonar y que pueda ser útil. Pues en eso estamos, que la gente lo reciba, que ver cómo le resuena, ¿no? Y que si se puede sembrar, yo siempre pienso como que tenemos como el compromiso, ¿no? De ir sembrando semillitas que en algún momento puedan florecer y si algo de repente me hace conectar con algo que me hace activarme en la búsqueda de algo que me pueda llevar a como a desarrollar mi máximo potencial, ¿no? Pues yo ahí coincido contigo que tenemos un potencial inmenso y que hay que encontrar el camino que nos ayuda a ponerlo en marcha, ¿no? Si no es como que no, la vida es muy preciosa, es muy corta y tenemos que aprovecharla, ¿no? Dando sentido realmente, algo que nos nutra, ¿no? Que nos haga sentir bien. Esa es la experiencia, ¿no? Esa es la La experiencia. oportunidad y las posibilidades que nos ofrece lo que vivimos, ese proceso de desarrollo y, bueno, que algunos autores llaman de autorrealización. Sí, es que fíjate que es verdad que todos tenemos la oportunidad de la vida, pero ¿cuántas veces no lo aprovechamos bien, no? O de alguna forma vivimos de una forma muy mecánica, no muy automatizada y se nos pasan por alto cantidad de cosas por no tener esta conciencia, ¿no? Que decías tú, esta conciencia despierta, ¿no? Estar ahí como atentos a El sentido, ¿no? Del que también hablas tú mucho, del despertar, ¿no? eso. Es despertar a la conciencia, despertar a lo que sucede, despertar a lo que sucede también dentro de nosotros y nosotras y mirarlo con respeto, con amabilidad, ¿no? Y con amor también. También nos podemos amar a nosotros. Hombre, claro, este encuentro es conversaciones con corazón precisamente porque a mí me parece también muy importante
el estar conectados con el corazón, ¿no? De mente-corazón, porque creo que ahí es donde está, donde reside la fuente de toda la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Que estas conversaciones sirvan a las personas para conectar con ese corazón, despertarlo y poder llevar una vida con mayor plenitud y con mayor sentido. Así que nada, muchísimas gracias, José, por tu participación, por todo lo que nos has contado, han sido cosas muy interesantes y espero que a algunas personas, como decimos, les sirvan y les sirvan de inspiración. Muchas gracias, volveremos a vernos en algún otro encuentro seguro y que te vaya muy bien con tus adolescentes y tus familias y todos tus pacientes. Gracias, Sandra. Gracias. Nos vemos en el sendero. Sí.